Um, when trying to figure out a topic to do, Estábamos tratando de buscar el tema para hablar. I thought it appropriate to do a topic relating to the count to Shavuot. Entonces decidí tomar un tema relacionado con el conteo para Shavuot o Pentecostés. We'll jump right into Leviticus 23, verse 15 and 16. Tenemos que ir directamente entonces a Levíticos capítulo 23. We'll read a few verses and then Vamos a leer, we'll discuss it a little bit. vamos a leer unos cuantos versículos y vamos a discutir un poco sobre eso. So Leviticus 23, starting in 15 and 16. Entonces Levítico 23, empezando en el versículo 15. And you shall number to you from the next day after the Sabbath, from the day you bring in the omer of the wave offering, they shall be 7 complete Sabbaths. To the next day after the 7th Sabbath, you shall number 50 days, and you shall bring near a new food offering to Yahweh. Y desde el día 15 en que traigan el manojo de la ofrenda de elevación, el día después del Shabbat, contarán 7 sábados. Tienen que ser completados. Deben contar hasta el día después del 7º Sabbat, 50 días. Entonces traerán una ofrenda de grano nuevo a Yahweh. So we know that the day that's referred to the next day after the Sabbath is referring to the day of first fruit, the Sunday during the week of unleavened. Entonces, al día que se está refiriendo para empezar el conteo del sábado, ¿verdad? Está refiriéndose al sábado anterior al día de resurrección o a la fiesta de primeros frutos. But we're commanded to count 7 complete Sabbaths or 50 days. Entonces, estamos ordenados a contar 7 sábados completos. But why? I'll ask you, why, as new covenant believers, should we do this? Pero ¿por qué, como creyentes en el nuevo pacto, nosotros necesitamos o debemos hacer esto mismo? Anybody? ¿Alguien que tenga...? Okay, we'll go into what it means. Entonces, está bien, vamos a ver lo que significa. So, there are a lot of different things in Scripture. First, we start with the Sabbath. We come into the name of the Sabbath and also the name of Yahweh. Entonces, hay muchas cosas de las cuales nosotros tenemos que ir a través, primeramente sobre los sábados, el nombre de Yahweh. And we could be content, say no more, I don't want any more truth, but Yahweh reveals more and more truth to us. Pero, y muchas veces podríamos decir, ya no más verdad, pero evidentemente Yahweh va a revelar cada vez más de su verdad. And it's not to burden us, but it's to reveal His character. No es para cargarnos a nosotros con información, pero es para demostrarnos o mostrarnos a nosotros su carácter. So as we go over this study, let's keep in mind we're counting to Shavuot. Entonces, pero mientras vamos sobre este estudio, tengamos en mente el conteo para Shavuot. And this is the first Sabbath. Y este es el primer sábado. So then we have 6 more after this. Entonces, después de este tenemos 6 sábados más. So then let's go to Leviticus 25, verse 8. Entonces vamos a Levíticos capítulo 25, versículo 8. And we'll go through verse 10. Y vamos a leer hasta el versículo 10. You shall number to yourself 7 Sabbaths of years, 7 years times 7, and all the days of the 7 Sabbaths of years shall be to you 49 years. And you shall let a ram's horn resound, a signal in the 7th month, in the 10th of the month, in the day of atonement. Let a ram's horn pass throughout all your lands. And you shall make the 50th year holy, 1 year. And you shall proclaim liberty in the land to those living in it. He shall be a jubilee to you, and you shall return every man to his possession. Yea, you shall turn back each to his family. Ustedes contarán 7 semanas de año, 7 veces 7 años, de manera que el periodo de 7 semanas de año les dé un total de 49 años. Entonces sonarán fuertemente el cuerno en el 7º mes, en el día 10 del mes, en el día de Yom Kippur o día de expiación. Harán sonar el cuerno a través de su tierra y consagrarán el año 50, proclamación de liberación a través del país para todos sus habitantes. Será un jubileo para ustedes.
cada uno de ustedes regresará a su propiedad y cada cual volverá a su familia. So that's interesting, isn't it? We're commanded to count 50 days or 7 complete Sabbaths. Entonces, es bien interesante, estamos mandados a contar 7 sábados o 50 días, 7 sábados. And then here we're supposed to count 7 complete years, Sabbath years, and then after 7 complete Sabbath years, there's a 50th year, the Jubilee. Y aquí también se nos manda a contar 7 sábados, haciendo referencia de 7 años, y luego el siguiente año sería el número 50, lo cual se marca como un jubileo. So these may be some new terms to people. The Sabbath, otherwise, or the Sabbath year known as the Shemitah, and the Jubilee. What are these things? Esta terminología podría ser un poco confusa para algunos. 7 sábados que hacen referencia a un día y 7 sábados que también hacen referencia a años para llegar al 50 y marcar un jubileo. And these are all important when counting towards Shavuot. Pero es muy importante hacia el conteo para llegar a Shavuot. So let's first break down what the Shemitah is, what the Jubilee is. Pero vayamos un poco sobre lo que es el año Shemitah y lo que es el año el Shavuot. So first we'll go to Leviticus 25. Entonces, primero vayamos a Levíticos capítulo 25. We'll start in verse 1 through verse 7. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7 primeramente. And Levíticos 25, versículo 1 al 7. this will talk about the Shemitah, the Sabbath year. Este habla sobre el año sabático. And Yahweh spoke to Moses in Mount Sinai, saying, Speak to the sons of Israel, and say to them, When you come into the land which I am giving to you, then the land shall keep a Sabbath to Yahweh. You shall sow your field 6 years, and you shall prune your vineyard 6 years, and shall gather its produce. And in the 7th year shall be a Sabbath of rest to the land, a Sabbath to Yahweh. You shall not sow your field, and you shall not prune your vineyard. You shall not reap that which grows of itself of your harvest, and you shall not gather the grapes of your unkept vine. It shall be a year of rest to the land. And the Sabbath of the land shall be to you for food, to you and to your male slave, and to your female slave, and to your hired one, and to your tenant, those living among you. And to your livestock, and to the animal in your land, all its produce shall be for food. Yahweh le habló a Moisés en el monte Sinaí. Háblale al pueblo israelí y dile, cuando entren en la tierra que yo les asigno, la tierra observará un reposo de Yahweh. Por 6 años ustedes podrán sembrar su campo, y por 6 años pueden podar su viña y recoger el fruto. Pero en el 7º año, la tierra tendrá un Shabbat de completo reposo, un Shabbat de Yahweh. No sembrarán su campo ni podarán su viña, no cosecharán lo que crezca después de la cosecha, ni recogerán las uvas de sus viñedos no podadas. Será un año de completo reposo para la tierra, pero pueden comer de todo lo que produzca la tierra durante su reposo. Comerán de él tú, tu esclavo, tu esclava, los obreros contratados y los sirvientes que viven contigo, y tu ganado y las bestias en tu tierra pueden comer de todo lo que se produzca. So we see now that the Sabbath year, the Shemitah, is a time of rest. Entonces miramos de que el año sabático es un año de reposo. And it's a time where we let the citrus trees do their thing. They'll make their citrus fruits. If there's any corn, it will grow up by itself. We don't have to work on those things. Entonces, para el año séptimo, el año Shemitah, uno tiene que dejar que el árbol, si fuera un cítrico, coseche lo que tenga que cosechar, pero no es algo que uno va a forzar a hacerlo. Si creciera maíz, es un maíz que crecerá por alguna semilla que quedó ahí, pero no es algo que usted esté trabajando para producirlo. It really forces believers to rely on Yahweh as our shepherd. Esto fuerza a los creyentes a permanecer más relacionados o depender más de Yahweh como su pastor. To get a little bit better understanding of the Shemitah, we'll go to Deuteronomy 15. Pero para entender un poquito mejor sobre el año Shemitah, vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 15. We'll start in verse 1 through verse 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. At the end of every 7 years you shall make a release. And this is the manner of the release. Everyone who has a loan to his neighbor shall release it.
He shall not exact it of his neighbor and his brother, because a release has been proclaimed for Yahweh. You may exact it from a foreigner, but your hand shall release whatever is yours with your brother. Only that there shall be no one in need among you, for Yahweh will greatly bless you in the land which Yahweh your Elohim is giving you for an inheritance to possess it. Only if carefully you will listen to the voice of Yahweh your Elohim, to take heed to do all these commandments which I am commanding you today. Cada séptimo año debes practicar el perdón de deudas. Esta será la naturaleza del perdón. Todo acreedor perdonará la deuda que reclama de su prójimo. No debe cobrarle a su prójimo o a su pariente, porque el perdón proclamado es de Yahweh. Podrás cobrarle al extranjero, pero debes perdonar todo lo que te deba a tu pariente. No debe haber necesitado entre ustedes, ya que Yahweh tu Elohim te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando como porción hereditaria. Si le haces caso a Yahweh tu Elohim y te ocupas de guardar toda esta instrucción que Él te ha mandado hoy. So we see that every 7 years, the time of the Shemitah, it's a time of release. Entonces, podemos ver entonces que cada séptimo año es un año para liberación, es un año para perdón. And if somebody had a debt towards you, at the time of the Shemitah, you'd say, okay, I forgive you all your debts. Entonces, si alguien te debe dinero para el tiempo del año Shemitah, tú tienes que perdonar toda su deuda. But that's, as the scripture says here, you forgive those in the new in covenant with you. And now, if somebody's in the world, you can say, okay, I still need to be paid. But definitely for new covenant believers, you forgive them all debts. Entonces, la idea está de que tú perdonas todas las deudas de tus hermanos en pacto, no necesariamente los que están allá afuera o alguien no creyente. Pero sí, estamos mandados a perdonar la deuda de nuestros hermanos en el pacto, en el nuevo pacto. And Elder Don has done a study on Shemitahs alone, where if nations don't forgive the debts of other nations, Yahweh holds it against them, and that whole nation can collapse on the Shemitah because they didn't forget the debt. Y entonces bien interesante un estudio que el hermano Don hizo sobre el año Shemitah, que incluso las naciones deberían de perdonar la deuda de las otras naciones que le deben. Pero al no hacerlo, entonces esta falta de perdón está retenida sobre ellos para que estas mismas naciones, al momento de cumplirse el año séptimo, puedan colapsar por no haber perdonado. So this time of the Shemitah is not only a time of release, it's not only a time of not working, it's a time to help those in need. Entonces, el año de la Shemitah es un tiempo para no trabajar, no es un, perdón, me explico. El año de la Shemitah no es un tiempo para no trabajar, no es un tiempo para no estar haciendo algo. En su lugar, uno tiene que hacer cosas como ayudar al necesitado. Because by releasing the debts of those who you're in covenant with, you're helping them, you're saving them by not holding things against them. Al momento que tú liberas la deuda de los que están a tu alrededor, tú estás ayudándoles a ellos a que no tengan carga sobre ellos. Okay, so then we'll now go a little bit into the Jubilee. We understand a little bit about the Shemitah, so now we'll go into the Jubilee. Entonces, ahora que entendimos un poco sobre el año Shemitah, hablemos un poquito sobre el año Jubileo. We'll go to Leviticus 25, verse 10. Vamos a ir entonces a Levíticos capítulo 25, versículo 10. And I'm not sure where I'll stop, but we'll just read and I'll let you know where I stop. And you shall make the 50th year holy, 1 year, and you shall proclaim liberty in the land to those living in it. He shall be a jubilee to you, and you shall return every man to his possession. Yea, you shall turn back each to his family. It is a jubilee year, the 50th year, it is to you. You shall not sow nor reap that which grows of itself, nor gather from its unkept vines. For it is a jubilee, it is holy to you, and you shall eat its increase out of the field. In the year of Jubilee you shall return each one to his possession. And if you sell anything to your neighbor, or buy from the hand of your neighbor, you shall not each man oppress his brother. And then I'll explain more. Okay. So that was to 15, yeah. to 14. Mm-hmm. Entonces dice en Levítico 25,
versículo 10 al 14. Y consagrarán el año 50, proclamarán liberación a través del país para todos sus habitantes. Será un jubileo para ustedes. Cada uno de ustedes regresará a su prójimo y cada cual volverá a su familia. El año 50 será un jubileo para ustedes. No sembrarán ni recogerán lo que crezca después de la cosecha. No podarán las viñas, porque es un jubileo, será sagrado para ustedes. Solamente podrán comer lo que crezca por sí solo en el campo. En este año de jubileo, cada uno de ustedes volverá a su propiedad. Cuando le vendas una propiedad a tu prójimo o compres alguna de tu prójimo, no se defrauden los unos a otros. And then jumping to verse 24 Y vayamos al versículo 24 and also 25. y versículo 25. And you shall grant a redemption for the land and all the land of your possession. If your brother has become poor and has sold his property, then his kinsman redeemer shall come, and he shall redeem the thing sold by his brother. Por toda la tierra que poseas, no debes proveer, por toda la tierra que poseas debes proveer para la redención de la tierra. Si tu paisano está en estrechez y tiene que vender parte de su propiedad, su redentor más cercano vendrá a redimirla, lo que su pariente ha vendido. And then jumping again to verse 20 through 22. Ahora vayamos al versículo 20-22. And when you say, what shall we eat in the 7th year? For lo, we may not sow nor gather our increase. Then I have commanded my blessing on you in the 6th year, and it shall produce the increase for 3 years. And you shall sow the 8th year, and shall eat of the old crop until the 9th year. Until the coming in of its crop, you shall eat of the old. Y si preguntas, ¿qué vamos a comer en el 7º año? Si no podemos sembrar ni recoger nuestras cosechas, yo ordenaré mi bendición para ti en el año 6º, de manera que rendirá una cosecha suficiente para 3 años. Cuando siembres el 8º, todavía estarás comiendo grano viejo de esa cosecha. Estarás comiendo del viejo hasta el 9º, hasta que llegue su cosecha. So we see from all this that the Jubilee is extremely important. Entonces podemos ver de todo esto que el año jubileo es muy importante. It's a time where, just like the Shemitah, you can't plant things. You have to let it all grow by itself. Es parecido al año Shemitah, donde tú no tienes que plantar, no puedes cultivar. It's a time where if you had a property and let's say you had to sell it because of whatever reason, at the Jubilee, that property would come back to you because it belonged to you. Por ejemplo, si tú tuvieras que vender una propiedad por diferentes razones, cuando el año 7º viene o el año jubileo viene, esa propiedad retornará a tus manos. And so we read a scripture where it said if somebody was too poor and they couldn't buy back their property, then a kinsman redeemer could buy the property for them. Pero también leímos donde dice que si alguien es muy pobre como para poder recuperar la propiedad, debe haber un redentor, el más cercano a él, para comprar de vuelta la propiedad de su compañero. And so these principles were not to make it harder on Yahweh's people, but in fact to make it easier. Pero estos principios no es para hacer la vida del creyente difícil, sino más bien para hacer la vida del creyente sencilla. We'll go into that a little bit in Matthew 11, verse 28 and 30 through 30. Entonces vayamos al libro de Mateo. Matthew 11. 28 through 30. Entonces vamos a Mateo capítulo 11, del versículo 28 al 30. Come to me, all those laboring and being burdened, and I will give you rest. Bear my yoke upon you, and learn from me, that I am tranquil and I am meek, and in my heart you will find tranquility in your souls. For my yoke is pleasant, and my burden is light. Vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus vidas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. And
we know, I won't go there, there's no other scriptures that says Yahweh never changes. His character is true through all time. Y hay otra escritura que dice que Yahweh no cambia, que su carácter es inmutable para todos los tiempos. And so that includes in the Old Testament, even though, yes, some people can see it as hard, with the right eyes, we can see that Yahweh's ways through those things were very loving. They were the acts of kindness towards us. Y verdaderamente hay personas que podrían pensar de que esto es muy duro para hacerlo, pero cuando uno tiene el ojo apropiado para verlo, uno se dará cuenta de que estas cosas son para elevar la misericordia entre su pueblo. So, in order to not get too far off, we'll try to get back to the counting to Shavuot. Y para no extraviarnos tantos, quiero regresar al conteo de Shavuot. We'll go to Numbers chapter 14, Vamos a ir entonces al libro de Números, capítulo 14, 33 through 34. versículo 33 y 34. And your sons shall be shepherds in the wilderness 40 years, and shall bear your fornications until your carcasses are wasted in the wilderness. By the number of the days in which you spied out the land, 40 days, a day for a year, a day for a year, you shall bear your iniquities 40 years. You shall know my alienation from you. Mientras sus hijos vagan por el desierto durante 40 años, sufriendo por la infidelidad de ustedes, hasta que caiga el último de sus cadáveres en el desierto, ustedes llevarán su castigo por 40 años, que corresponden a los días, 40 días en los que exploraron la tierra, un año por cada día. Así sabrán ustedes lo que significa contrariarme. So we see the importance of a day for a year, and that's applied with counting for Shavuot. Entonces, ahora podemos entender la importancia de lo que significa un día por año. Y esto también aplica al conteo de Shavuot. The 7 Sabbaths also are a day for a year, the 7 Sabbath years. Entonces, el séptimo Sabbat, esto se aplica igual, un día por año, entonces sería el séptimo año. And by counting them right now in these days to Shavuot, it reminds us of those Shemitas. It reminds us of those Jubilees. Entonces, desde que nosotros empezamos el conteo de los 7 sábados, esto nos da un previo recordatorio de lo que es el año Shemitah y también nos da un recordatorio de lo que es el año jubileo. And this is important for us in the New Testament because we need those things of the Shemitahs and what they represent and what Jubilee represents. En el Nuevo Testamento para nosotros es importante porque nos permite ver lo que significa el año jubileo y lo que significa el año Shemitah o el año sabático. Such as the fact that in the Jubilee, el hecho de que el año jubileo redemption is needed. And so why do we need redemption in the new covenant? Recordando de que el año Shemitah o el año jubileo habla sobre redención, ¿por qué necesitamos nosotros en el Nuevo Testamento la redención? We'll go to Numbers 27. We'll actually go to the Old Testament to get a better understanding. Y vamos a ir al Antiguo Testamento para tener un mejor entendimiento. Numbers 27. Números 27. Starting in verse 1 through 11. Empezando del versículo 1 al versículo 11. And the daughters of Zelophehad, the son of Hepher, the son of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, of the family of Manasseh, the son of Joseph came. Actually, we could skip that verse. And they stood before Moses and Eleazar the priest, and before the rulers and all the congregation at the door of the tent of meeting, saying, Our father died in the wilderness, and he was not among the company who met together against Yahweh in the company of Korah. But he died for his own sins and had no son. Why is our father's name taken away from the midst of his family, because there is no son to him? Give us an inheritance among our father's brothers. And Moses brought their cause before Yahweh, and Yahweh spoke to Moses, saying, The daughters of Zelophehad speak rightly. Giving you shall give them a possession, an inheritance among their father's brothers, and you shall cause their father's inheritance to pass to them. And you shall speak to the sons of Israel, saying, When a man dies and has no son, then you shall pass on his inheritance to his daughter,
If he has no daughter, then you shall give his inheritance to his brothers. And if he has no brothers, then you shall give his possession to his father's brothers. And if his father has no brothers, then he shall give his inheritance to his nearest relative of his family, and he shall own it. And it shall be a statute of judgment to the sons of Israel, as Yahweh has commanded Moses. Vinieron las hijas de Zelofejad. Ellas se pararon frente a Moisés, a Eleazar el sacerdote, los capitanes y toda la asamblea, a la entrada de la carpa de reunión, y dijeron: Nuestro padre murió en el desierto. Él no fue uno de los del grupo de la división de Coré, que se levantaron en bando contra Yahweh, sino que él murió por su propio pecado. Y no ha dejado hijos. Que su clan no pierda el nombre de nuestro padre simplemente porque no tuvo un hijo. Danos una propiedad entre los parientes de nuestro padre. Moshe trajo el caso delante de Yahweh, y Yahweh le dijo a Moisés: La alegación de las hijas de Zelofejad es justa. Debes darle una propiedad hereditaria entre sus parientes de su padre. Transfiérele la parte de su padre. Además, háblale al pueblo israelí y diles lo siguiente: Si un hombre muere sin dejar un hijo, ustedes transferirán su propiedad a su hija. Si no tiene hija, le asignarán su propiedad a su hermano. Si no tiene hermano, se la asignarán la propiedad a los hermanos de su padre. Si su padre no tiene hermanos, le asignarán la propiedad a su pariente más cercano, en su propio clan, y ese la heredará. Esta será la ley de procedimiento para los israelíes, de acuerdo con el mandato de Yahweh a Moisés. So this unique situation revealed Yahweh's love for us in that he cares for our inheritance. Entonces, este simple caso muestra la preocupación de Yahweh por nosotros, de que Él realmente cuida de nuestra herencia. And that if there were no sons or whatnot, then whatever inheritance somebody had would go to the nearest of kin. Entonces, en relación a las herencias, la herencia tiene que ir al pariente más cercano para redención. And in that way, the family in its entirety never lost the inheritance. Y de esa manera la familia completamente no perderá esa herencia. So then, bringing it back to the new covenant, what have we lost? What is something that we lost as a family that we need to have redeemed? Trayendo este ejemplo al nuevo pacto, al Nuevo Testamento, la pregunta sería: ¿por qué necesitamos redención? ¿Qué herencia nosotros hemos perdido para necesitar esa redención? Well, to find that answer, we'll go to Romans chapter 5. Entonces, para encontrar esa respuesta, tenemos que ir al libro de Romanos, capítulo 5. And we'll read from 18 through 21. Y vamos a leer del versículo 18 al 21. Therefore, as on account of the offense of one, condemnation was to all men, so on account of the righteousness of one, will the victory unto life be to all men. For as on account of the disobedience of one man, many became sinners, so also on account of the obedience of one, many became righteous. And the introduction of the Torah caused sin to increase, and where sin had increased, grace much more abounded. Just as sin had reigned through death, so also grace shall reign through righteousness to everlasting life, through Yeshua Messiah our Master. Así que como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la vida justa de uno vino para todos los hombres la justificación que da vida. Porque como por la desobediencia de un solo hombre a muchos se les contó como pecadores, así también por la obediencia de uno a muchos se les contará como justos. La ley se introdujo para que se viera la enormidad de la ofensa, pero en cuanto se vio la enormidad de la ofensa, se apareció también la grandeza del gran favor. Así, mientras el pecado reinaba trayendo muerte, el favor reina trayendo justificación que redunda en vida eterna, gracias a Yeshua, nuestro Mesías y Maestro. So when Adam and Eve had sinned in the Garden of Eden, Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, they didn't just lose out on being in the garden, they lost out on a relationship with Yahweh. no solamente perdieron el estar dentro del jardín del Edén con Yahweh, sino que perdieron una relación con Yahweh. And they lost out on the kingdom. They lost that kingdom. Ellos perdieron el reino que Yahweh les estaba dando, perdieron ese reino. And
we lose that fact even in today's society of Y Christianity. nosotros perdimos eso mismo aún en nuestra sociedad, llámese cristiana. So even though we've lost all those good things through the disobedience of one man, Y aun cuando hemos perdido todas las cosas por causa de la desobediencia de un hombre, we see through these scriptures that all is being restored because of the obedience of one man. pero también la Biblia dice que vamos a ser restaurados en todas las cosas por la obediencia de un solo hombre. And we need Yeshua to bring that restoration. Entonces necesitamos que Yeshua traiga esa restauración. And our Bible has a note Y nuestra Biblia tiene una nota on these very scriptures, and it says, Paul makes a beautiful comparison how the first man, Adam, failed, and how the literal seed of Adam, Yeshua, succeeded. It is interesting to note that the place where Yeshua was crucified was called the Mount of Offense, and was at the same place that Adam was cast out of Eden when he sinned. This is on the southern slope of the Mount of Olives, east of the true Temple Mount, across from the Kidron Valley. Okay. En la nota dice, Pablo hace una bonita comparación de cómo el primer hombre, Adán, falló y cómo literalmente la semilla de Adán, a través de Yeshua, ¿verdad? La semilla de Adán que llegó hasta Yeshua o que prevaleció hasta Yeshua, es muy interesante notar el lugar que Yeshua ocupó al ser puesto en el madero, llamado también en aquel lugar donde él fue puesto en el madero como el monte de las ofensas. Este fue el mismo monte donde Adán fue expulsado del huerto del Edén cuando él pecó. Esto es en la parte sureste del monte de los olivos, al este del verdadero monte del templo en el valle del Kidrón. And so we see from these different things that Yeshua did everything perfectly. Son diferentes cosas, ¿verdad? Pero recordemos, Yeshua hizo todo perfecto. And I believe it's true that Yeshua was crucified even where the Garden of Eden was. Y yo creo verdaderamente de que Yeshua fue crucificado en el original lugar del huerto del Edén. There's another scripture that says, behind us is a burnt wilderness, but before us is the Garden of Eden. Y así como dice, en nuestra espalda quedó el desierto y hacia adelante tenemos el jardín del Edén. And so we're going back to the Garden of Eden. Entonces nosotros estamos retornando al jardín del Edén. But we can't do it ourselves. We need Yeshua to bring it back. Pero nosotros no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Necesitamos a Yeshua para traerlo de regreso. We'll go to Romans chapter 7. Vamos a ir a Romanos capítulo 7, verse 14, versículo 14, which says, For we know that the Torah is spiritual, but I am fleshly, having been sold under sin. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. So we say that we have been sold under sin. We are poor from our very sins. Entonces, podemos entender de que nosotros hemos sido vendidos a la sujeción del pecado. Somos pobres entonces. But, like we had just been reading about the Shemitah and the Jubilee, Pero así como hemos leído sobre el año Shemitah y el jubileo, if somebody is too poor that they can't redeem themselves, they need a kinsman redeemer. dice, pero si alguien dice es tan pobre como para ser incapaz de recuperar su herencia, necesitamos de un redentor. And then he can redeem us from the ways that were not good for us. Entonces él puede redimirnos por causa de que nosotros no podemos hacerlo. We'll go to 2 Peter chapter 2. Entonces vamos a segunda de Pedro, capítulo 2. And we'll read, we'll only read about half of the verse of 20. Second Peter. Yes, 2 Peter 2:20. Segunda de Pedro 2:20. For if when they have escaped the pollutions of the world by the knowledge of our Master and Redeemer, Yeshua the Messiah. I won't read any further. I just want to raise the point. Yeshua is the Redeemer. 2:20, right? Yeah, 2:20.
Porque si los que han escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro Maestro y Redentor, Yeshua el Mashiach. Bien, no voy a continuar más leyendo ese versículo porque quiero remarcar el hecho de que dice nuestro Maestro y Redentor, Yeshua nuestro Mesías. And there's another scripture in 1 Peter 1:18. Y hay otra escritura también en Primera de Pedro 1:18. Which says, knowing that not with corruptible things like silver or gold were you redeemed from your worthless ways of life handed down from your fathers, but with the precious blood of Messiah, as a lamb without blemish and without spot. 18 and 19. Okay. Tengan presente los que los han rescatado de su manera vana de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosa corruptible como oro y plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Mesías, como un cordero sin mancha y sin contaminación. So we see from especially a scripture like that Entonces podemos verlo desde como una escritura particular como esta, that the redemption that Yeshua gives us isn't just to restore a land or a property, que la restauración de Yeshua o la redención de Yeshua no solamente es restaurar una propiedad o algo material, it's to restore us back to growing in the image of Yahweh. es crecer en la imagen de Yahweh, The likeness of Yahweh. es crecer en la semejanza con Yahweh. In which we are putting away the worthless ways of our fathers, Entonces tenemos que echar de nosotros la vana manera de vivir de nuestros antepasados. and we're doing the new things, the good things that Yahweh's pleased with. Entonces necesitamos hacer las nuevas cosas que Yahweh nos muestra. And then we'll go to Isaiah 63:4. Entonces vamos a Isaías capítulo 63, versículo 4. It says, "For the day of vengeance is in my heart, and the year of my redeemed has come." Okay. Isaías 63, 63. Yeah, 4. Porque yo había planeado un día de venganza y el año de mi redención ha llegado. So we see in this scripture that it's in Yeshua's very heart, the day of vengeance, to also redeem his people. Entonces, podemos ver de que Yahweh en su corazón tiene un día de redención, pero también vendrá con venganza. It's something that he desires. He wants to redeem us. He wants to save us. Entonces, es algo que nosotros podemos ver de que Él lo desea. Él quiere redimirnos. And we'll go to Galatians chapter 3, Vamos al libro de Gálatas capítulo 3, 13 through 14. And this will tell us how Yeshua redeemed us. Messiah redeemed us from the curse of the Torah, having become a curse for us. For it has been written, "Cursed is everyone having been hung on a tree, that the blessing of Abraham might come on the nations through Messiah Yeshua, that we might receive the promise of the Spirit through faith." Entonces, Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. El Mesías nos redimió de la maldición impuesta. El Mesías nos redimió de la maldición. Permítanme ver bien esto. El Mesías nos redimió de la maldición que venía por quebrantar la Torá, haciéndose él mismo maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado del madero, para que la bendición de Abraham llegara por el Mesías, Yeshua, a los de las naciones, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. So here, this answers quite a few questions. Okay, Entonces, esto responde a algunas preguntas.
How are we redeemed? ¿Cómo hemos sido redimidos? Through Messiah becoming a curse by dying on the tree. By him becoming a curse and becoming the filth, we become pure. It doesn't make sense, but it does. Fuimos redimidos por causa de que el Mesías, Yeshua, se hizo maldición a sí mismo, habiendo sido colgado de un madero. Y esto que él hizo de hacerse maldición a él mismo, nos trajo una redención a nosotros. And by him taking this upon himself, Por causa de que él tomó las cosas sobre él, he literally took all of our curses, all of our filth, él took it upon tomó, himself. entonces todas nuestras maldiciones, él tomó todas nuestras ofensas sobre él, haciéndose maldición. Because as the creator, he had the power and authority to do that. Porque como el creador de todo, él tenía el poder y la autoridad para hacerlo así. And so that's why when we're baptized Es por eso que cuando somos bautizados, and receive the Spirit, recibimos el Espíritu Santo, all of those sins, all that filth goes on Yeshua. todos esos pecados van hacia Yeshua. And that's something that we can't even give any number of we can't count the glory of that. That's just too wonderful for us. Y realmente aún para nosotros poder dar gloria a Yahweh, por esto que Él hizo, es algo que no podemos imaginarlo, es algo que no podemos calcularlo. But it doesn't stop there. Pero no se detiene ahí. Verse 14 says, all these things are happening so that the blessing of Abraham might come on us. En el versículo 14 dice, para que la bendición de Abraham llegara por medio del Mesías Yeshua hacia las naciones, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. And that we, not just that we can receive the blessing of Abraham, but that we can actually receive a down payment of Yahweh himself in us. No solamente para recibir la bendición de Abraham, sino para darnos una porción de su Espíritu Santo morando en nosotros. And that's just something too wonderful. I mean, there's nothing in this world that can equate it. Entonces, esto es algo tan maravilloso y no hay nada en este mundo que pueda igualarlo. And we'll read in Isaiah chapter 35, all of chapter 35. It's not long, but Isaiah 35, all the blessings that come on those that are redeemed. Entonces vamos a leer en Isaías todas las bendiciones de aquellos que son redimidos. You said Isaiah? Yeah, Isaiah 35. Isaías 35. Just about 11 verses of all the blessings those that are redeemed. Ustedes van a tener 11 versículos de bendiciones que vamos a leer apenas para todos aquellos que han sido redimidos. The wilderness and dry land shall rejoice for them, and the desert shall exult and bloom like the crocus. Surely it shall bloom and exult, even with joy and singing. Lebanon's glory shall be given to it, the honor of Carmel and Sharon. They shall see the glory of Yahweh, the majesty of our Elohim. Make the weak hands strong and firm up the stumbling knees. Say to those of a hasty heart, be strong, do not fear. Behold, your Elohim will come with vengeance. With the full dealing of Elohim, he will come, Yeshua, and save you. Then the eyes of the blind shall be opened, the ears of the deaf opened. Then the lame shall leap like a deer, the tongue of the dumb shall sing. For waters shall break out in the wilderness, and streams in the desert. And the mirage shall become a pool, and the thirsty land shall become springs of waters. And in the home of jackals in its lair, and a place for the reed and rush. And a highway shall be there, and a way, and its way shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it. It is for them, the one going in the way, yea, fools shall not go astray. No lion shall be there, and no violent beast shall go up on it. It shall not be found there. But redeemed ones shall walk there. And the ransomed of Yahweh shall return and enter Zion, with singing and everlasting joy on their head. Gladness and joy shall reach them. Sorrow and sighing shall flee. Entonces dice, el árido desierto se alegrará, se regocijará la llanura desértica y florecerá como la rosa. Florecerá abundantemente, se gozará también y cantará, se le dará la gloria de Lebanón, el esplendor del Carmel y de Sharon,
Ellos verán la gloria de Yahweh, el esplendor de nuestro Elohim. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas vacilantes. Digan a los ansiosos de corazón, sean fuertes, no teman, miren a su Elohim. Viene su salvación, viene Yeshua, la recompensa divina. Él mismo vendrá para darles el triunfo. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se destaparán, entonces el cojo saltará como un venado, y la lengua del mudo cantará, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en la región desértica. La arena candente se convertirá en una laguna, y el sequedal en manantiales de agua, la morada de los chacales en pastizales, la morada de avestruces en cañas de juncos. Y aparecerán allí una carretera, un camino, a la cual llamarán camino sagrado. No pasará por ella ningún impuro, sino que será para ellos. Ningún viajero, ni siquiera el simple, se extraviará. Allí no habrá leones, ninguna bestia feroz pondrá su pie en ella. No se encontrarán allí, pero los redimidos caminarán por ella. Y los rescatados de Yahweh volverán y entrarán en Sión con cánticos coronados de alegrías perpetuas. Alcanzarán gozo y alegría y huirán de la tristeza y del gemido. So what's interesting is that these blessings are for the redeemed, they're for the ransomed. Estas promesas son para los redimidos. And that's us. If we've been baptized, received the Spirit, we have that joy to look forward to. Esto es para nosotros, para los que han sido bautizados. Estas promesas son para nosotros. But getting back to counting, we'll Pero look at a New Testament point of counting and look Pero at the. regresemos al conteo y veamos cómo el Nuevo Testamento marca el conteo. We only have about 2 more scriptures to go into. Vamos a ir sobre 2 escrituras más. We'll go to 2 Peter chapter 3. Vamos a ir a 2 Pedro, We'll read from, capítulo 3. We'll read from chapter verse 10 through 14. Vamos a leer del versículo 10 al 14. But the day of Yahweh will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with rushing sound, and the elements shall separate as they burn, and earth and the works in it will be burned up. Now since all these beings are about to be dissolved, what sort of person ought you to be in holy behavior and righteousness, looking for and longing for the coming of the day of Yahweh, through which the heavens having been set afire will be dissolved, and burning the elements will melt? But according to his promise we look for new heavens and a new earth, in which righteousness dwells. Because of this, beloved, looking for these things, we're looking for these things, be diligent, spotless, and without blemish, that you may be found by him in peace. Pero el día de Yahweh vendrá como viene un ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo se disolverán, y la tierra y las obras que están en ellas quedarán al descubierto. Siendo que todas estas cosas se van a disolver de esa manera, ¿qué clase de personas deben de ser ustedes en conducta santa y piadosa, aguardando y apresurándose para la venida del día de Yahweh? En ese día los cielos encendidos se disolverán y los elementos abrasados se fundirán. Pero según su promesa esperamos los cielos nuevos y una tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Por lo tanto, amados, estando a la espera de estas cosas, procuren con empeño que se encuentren en paz, sin mancha, irreprensibles delante de Él. So it's really interesting because Peter is encouraging us. Es muy importante, aún Pedro nos está animando. He's encouraging us to look, to count forward, and really focus on our inward being as we get closer to the day of Yeshua's return. Él está tratando de hacernos que nos enfoquemos en nuestro propio ser interior para mejorarnos al momento que nos acercamos al retorno de Yeshua. Almost 4, maybe even 5 times in just these verses, he says, look, counting, looking forward to, searching. En solo este capítulo hay como 4 menciones donde dice, cuenten, miren, observen. And so he wants us to take it seriously. We have to constantly be looking at ourselves. We constantly got to be looking, okay, what do I need to change? Okay, can't forget about Yahweh's kingdom. Entonces, tenemos que prestar atención en buscar, considerar, escudriñar en nosotros mismos, porque lo que viene es el reino de Yahweh.
lo que nos aleja del reino de Yahweh. And we're not looking to the chaos that's happening in the world. No tenemos que buscar el caos que hay en el mundo. We're not becoming overwhelmed by the mark of the beast. No tenemos que sentirnos sobrecogidos por la marca de la bestia. But like Yeshua said, we're lifting our eyes and we're Pero- seeing our salvation draw near. Pero tenemos que elevar nuestros ojos y ver la salvación que viene pronto. And so let's draw it all back to Acts chapter 2, Entonces vamos al libro de los Hechos capítulo 2 and we'll read from verse 1 through verse 8. y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 8. And then this is where it all accumulated. All of the Old Testament counting for the Sabbath, counting the Jubilees, it all led up to this. Entonces aquí es donde se junta todo el conteo del jubileo, aquí es donde se junta todo el conteo de los sabáticos, aquí es donde se junta todo lo del Antiguo Testamento. This was the fulfillment of the redemption. Maybe not in total, because Yeshua still needs to do that work. Entonces aquí es donde se empieza a cumplir parte de la redención, no completa porque aún Yeshua tiene que regresar, pero But it's a start, because now we have the Spirit, and that's a big start. es el comienzo porque es la repartición del Espíritu Santo y este es un gran comienzo. So we'll read 1 through 8. Vamos a leer entonces del versículo 1 al 8. And in the filling of the day of Shavuot, they were all with one mind in the same place. And a sudden sound came out of heaven, as a groaning spirit along by a violent wind, and it filled the entire house where they were sitting. And tongues as of fire appeared to them, being distributed, and it sat on each one of them. And they were all filled of the Holy Spirit and began to speak in other languages, as the Spirit gave ability to them to speak. And Jews were living in Jerusalem, devout men from every nation of those under the heaven. And when that sound occurred, all the people gathered and were perplexed, because they were hearing each man among them who were speaking in their own language. And they were all amazed and marveled, saying to one another, Behold, we can't grasp this. Are not all these those speaking Galileans? And how do we hear each in our own language in which we were born? Y al llegar el día de la fiesta de las semanas, Shavuot, estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como el de un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartían, y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu de Santidad, y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les concedía expresarse. En Jerusalén se estaban hospedando Yahudín, judíos, piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntaron la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Asombrados y maravillados decían, miren, ¿no son galileos todos estos los que están hablando? Entonces, ¿cómo es que los oímos hablar a cada uno en nuestra propia lengua nativa? And so, after all that we've been able to discuss, Entonces, después de todo lo que hemos sido capaces de mencionar, we can see that the counting was very important, looking for these things. podemos ver entonces que el conteo, el observar estas cosas es muy importante. The counting of the 50 days, the counting of the 7 Sabbaths, El conteo hasta los 50 días, el conteo de los 7 sábados, they remind us of Yahweh's kingdom. nos recuerda el reino de Yahweh, They remind us to constantly look inwardly. nos recuerda que constantemente busquemos en nosotros It reminds us that time is limited. We don't have unlimited time to y prepare. nos recuerda que tenemos un tiempo limitado. No hay un tiempo ilimitado en el cual tengamos que prepararnos. El tiempo es limitado. But also by counting the Sabbaths and the 50 days, Pero por causa del conteo de los sábados hasta los 50 días, it reminds us of the Shemitah nos recuerda el año Shemitah and also the Jubilee. y no también el año jubileo. And these things are important because Y estas cosas son importantes por causa, when we count 7 sevens, it stands for perfect government under Yeshua. porque cuando contamos de 7 en 7 nos habla del perfecto gobierno de Yeshua. And 50 days representing a full restoration of all that is good. Y los 50 días llegan a convertirse en un ciclo completo de redención perfecto. And so these things are good for us. They're important to us. They do apply to New Covenant believers. Todas esas cosas son importantes, son necesarias para nosotros como creyentes en un nuevo pacto considerar.
And just like the apostles when they received the Spirit at Shavuot, Y es como los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo en Shavuot. they were commanded to wait in Jerusalem and wait. They had to wait and look forward to Shavuot. Ellos fueron mandados a permanecer en Jerusalén y a observar y esperar hasta el día 50. But by being prepared, they were able to receive the Y Spirit. por causa de su preparación, entonces fueron capaces de recibir el Espíritu de Santidad. So then, in our own personal lives, we can challenge ourselves. Okay, I gotta, Entonces, en nuestra vida personal tenemos que retarnos a nosotros mismos. okay, am I meeting the standard Yeshua is wanting me to meet? Am I doing my best? Preguntándome, ¿estoy alcanzando los estándares que Yahweh ha establecido para mí? And, Cuestionarme a mí mismo. and are we keeping the commandment of counting? You know, we just have to do our best. ¿Estamos guardando el conteo? Podemos estar haciendo lo mejor. But for those that have the drive, they could even have like a physical representation. Like we have a stone, one stone for every Sabbath. Pero, por ejemplo, aún algunos podrían tomar algún tipo de representación. Por ejemplo, tomar una piedra y poner una piedrecita cada sabbat que va transcurriendo. And I've known other people where they had paper links that every day they would add a new paper link, and it would be a big chain of 50, one for each day. So they had 50 chains, 50 links. Hay personas que hacen una cadena de papelitos. Es como ir poniendo en cada papel lo que va mejorando, lo que está enfocándose hasta llegar al día 50 y al final tendrá una cadena de papelitos grande. So for them, they would add one chain every day, and for us, we would add one for each Sabbath. Y muchas personas hacen eso, y otros podrían, o para nosotros podríamos ir agregando un papelito cada sábado. But that's neither here nor there. I do believe, though, there is a blessing to counting it. Yo realmente, hay muchas cosas ahí, realmente creo que hay una gran bendición al hacer el conteo. And in times past, I've missed that opportunity, but this year I will not miss that En opportunity. el pasado yo perdí la oportunidad de hacer el conteo, pero este año no pretendo perderme a hacer el conteo. Because by counting, we're Por- looking forward to the kingdom. Porque en el conteo yo me enfoco en alcanzar el reino. So pray this has been a blessing. Entonces ha sido una gran bendición compartir esto. Shalom. Shalom.